Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo increíble. Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos un vídeo que su copyright que les va a encantar, sobre todo si son tan fans de Can Yaman y de Mehmet Özdemir como yo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de rumores, especulaciones y sobre todo, en esa química innegable que derrocharon en pantalla y fuera de ella. Vamos a hablar de ese secreto que según el título Can Yaman revelu superíndice 3, que Demet le enseu más menos su condiéresis superíndice 3 el amor. ¿Serú cierto? ¿Simple publicidad? Lo descubriremos juntos. Pero antes de que nos sumergamos en este chismecito jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo casi todos los días y siempre estamos buscando temas interesantes que les puedan gustar. Además, si les gusta este vídeo, du copyright genme un like y compártanlo con todos sus amigos fans de Can y de Met. Asu nos ayudan a crecer y a traerles ese contenido como este. Ahora supongo un monos CU superíndice 3 modos porque esto va a estar bueno. Desde que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosísima serie, Erkenci Kuay, el mundo entero se volvió superíndice 3 loco con la pareja. Su química era palpable, la forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, era evidente que había algo especial entre ellos. Y por supuesto los rumores sobre un posible romance en la vida real no tardaron en surgir. Durante mucho tiempo ambos negaron cualquier relación superíndice 3 en el mood de ese ayuda de la profesional. Insistieron en que eran buenos amigos y que la química que veíamos en pantalla era simplemente producto de su talento actoral. Sin embargo, a pesar de sus negaciones, los fans no se rendían. Seguían encontrándose más menos pistas, pequeño más menos os detalles que parecuan confirmar que había algo ese profundo entre ellos. Y es que, a ver, seamos honestos, ¿Q copyright N no quería que Can y Demet fueran pareja? Eran la pareja perfecta. JU superíndice 3 venes, guapos, talentosos y con una conexión superíndice 3N innegable. Además, sus personajes en Erkenci Kuay, Candivit y Sanemaiden, eran tan adorables y su historia de amor tan cautivadora, que era difícil no transferir ese sentimiento a los actores que los interpretaban. Pero volviendo al supuesto secreto, revelado por Can Yaman. La verdad es que la frase Demet me enseu más menos su condiéresis superíndice 3 el amor, es un poco sensacionalista, ¿no creen? No es que Can haya salido en una entrevista diciendo esas palabras textualmente. Bien, se trata de una interpretación superíndice 3N, una extrapolación superíndice 3N de varias declaraciones que ha hecho a lo largo del tiempo. En varias entrevistas, Can ha hablado de la importancia de Demet en su vida profesional y personal. Ha reconocido que ella fue una gran compau más menos era de trabajo, que lo ayudó superíndice 3 a crecer como actor y que le enseu más menos su condiéresis superíndice 3 mucho sobre el trabajo en equipo y la importancia de la energía positiva en el set. También copyright N ha dicho que admira su profesionalismo, su talento y su carisma. Por ejemplo, recuerdo una entrevista en la que Can decua algo a su como, trabajar con Demet fue una experiencia única. Ella es una persona muy especial y me siento muy afortunado de haber tenido la oportunidad de compartir escena con ella. Demet tiene una energía contagiosa y siempre estuvo dispuesta a ayudar a los de Mundes. Me enseu más menos su condiéresis superíndice 3 a ser Mundes paciente, a confiar en mis instintos y a disfrutar del proceso creativo. Si analizamos estas palabras con detenimiento podemos ver que Can no estuvo hablando necesariamente de amor romántico. Bien, estuvo hablando de un amor amplio, un amor que tiene que ver con la amistad, el respeto, la admiración superíndice 3N y el apoyo mutuo. Un amor que te impulsa a ser mejor persona y a alcanzar tus metas. Y es que a veces olvidamos que el amor no se limita únicamente a las relaciones de pareja. El amor también copyright N puede estar presente en la amistad, en la familia, en el trabajo. Incluso podemos sentir amor por un pasatiempo, por un lugar o por un ideal. El amor es una energía poderosa que nos conecta con los de Mundes y nos da sentido a la vida. Ahora bien, también copyright N es cierto que en el mundo del espectáculo, muchas veces se utilizan este tipo de frases ambiguas para generar copyright S y mantener viva la llama de la especulación superíndice 3N. Es una estrategia de marketing muy común, sobre todo cuando se trata de parejas que han tenido mucho condiéresis copyright cito en pantalla.
Los productores y los publicistas saben que los fans están ansiosos por saber sobre la vida personal de sus ídolos y que son capaces de interpretar cualquier seu más menos al como una confirmación superíndice 3n de sus teorías. Y por supuesto ellos aprovechan esta situación superíndice 3n para generar noticias, titulares y, en definitiva, para mantener a sus estrellas en el candelero. ¿Asu que CUL es la verdad? ¿Realmente Can Yaman estaba enamorado de Demet Özdemir? ¿O simplemente eran buenos amigos y compau más menos eros de trabajo? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. La vida personal de los famosos es un misterio que solo ellos conocen y que en la mayoría de los casos, prefieren mantener en privado. Lo que podemos afirmar es que Can y Demet tuvieron una conexión superíndice 3 en especial, una química innegable que trascendió superíndice 3 la pantalla. Trabajaron juntos, se apoyaron mutuamente y crearon algo mágico que quedó superíndice 3 grabado en la memoria de millones de personas en todo el mundo. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Además que tener en cuenta que tanto Can como Demet han seguido adelante con sus vidas y han tenido otras relaciones. Can, como muchos saben, tuvo un romance bastante mediático con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana. Y Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo, aunque lamentablemente su matrimonio no duró superíndice 3 mucho. Esto nos demuestra que a veces, lo que vemos en pantalla no es necesariamente lo que ocurre en la vida real. Los actores pueden tener mucha química, pueden interpretarse a la perfección superíndice 3n y pueden hacer que nos creamos su historia de amor, pero eso no significa que es tu copyright n destinados a estar juntos. De hecho, en muchas ocasiones, la presión superíndice 3n de los fans y de los medios de comunicación superíndice 3n puede ser contraproducente y acabar arruinando una posible relación superíndice 3n. Cuando todo el mundo es pendiente de cada uno de tus movimientos y te exige que te comportes de una determinada manera, es muy difícil mantener la naturalidad y la espontaneidad. Así que mi consejo es que disfrutemos de las series y de las películas, que nos emocionemos con las historias de amor y que admiremos el talento de los actores, pero que no nos obsesionemos con su vida personal. Al final son personas como nosotros con sus propias alegrías, tristezas, dudas y contradicciones. Y si Can Yaman alguna vez sintió superíndice 3 algo muy de ese por Demet Özdemir, o si Demet sintió superíndice 3 algo muy de ese por Can, eso es algo que solo ellos saben. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas, han cosechado mucho su condieresis copyright hitos profesionales y han encontrado la felicidad en otros lugares. En resumen, la frase Can Yaman revela secreto de Demet en seu más menos su condieresis superíndice 3 el amor, es una interpretación superíndice 3n de varias declaraciones que ha hecho el actor a lo largo del tiempo. No se trata de una confesión superíndice 3n explícita de amor romántico, sino bien de un reconocimiento a la importancia de Demet en su vida profesional y personal. Su química fue innegable, su trabajo juntos fue mágico y su legado perdura en la memoria de millones de fans en todo el mundo. Y bueno, mi gente, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando este tema conmigo. Recuerden que al final, lo más importante es disfrutar de las series y películas que nos gustan, sin obsesionarnos con la vida personal de los actores. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. No olviden que me encanta leer sus comentarios, a su que du copyright genme sus opiniones, sus teorías y sus preguntas sobre Can y Demet. ¿Creen que hubo algo muy ese entre ellos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3 y que lo compartan con todos sus amigos fans de Can y Demet. Asu nos ayudan a crecer y a traerles ese contenido como este. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que aún hay ese tela que cortar. Vamos a profundizar un poco ese en esta historia de Can y Demet. Porque seamos sinceros, aunque intentemos ser objetivos y racionales, la esperanza de que haya existido algo de ese entre ellos sigue viva en el corazón superíndice 3n de muchos fans. Y no los culpo, yo también copyright y me he caído en esa espiral de especulaciones ese de una vez.
Para entender mejor esta fascinación superíndice 3n, creo que es importante analizar el fenus superíndice 3- Erkenci-Kwai en su mismo. La serie fue un bombazo a nivel mundial. No solo en Turquía sino también copyright en Latinoamu copyright rica, Spau más menos a Italia. En todas partes. ¿Por qué copyright? Porque tengo a todos los ingredientes para triunfar, una historia original y divertida, unos personajes en trau más menos hables, unos paisajes preciosos y sobre todo, una química explosiva entre los protagonistas. Candy Beat y Sanem Aidn eran la pareja perfecta. El fotu superíndice 3 grafo aventurero, rebelde y con un corazo superíndice 3n de oro. Ella, la joven show más menos adora, creativa y un poco torpe que le da un vuelco a su vida. Su historia de amor era un cuento de hadas moderno con sus obstáculos, sus malentendidos y sus momentos de pura felicidad. Y Can Yaman y Demet Özdemir supieron transmitir esa magia a la perfección superíndice 3n. Gran parte del encanto de la serie residua en la naturalidad con la que Can y Demet interpretaban a sus personajes. No parecua que estuvieran actuando, sino que realmente estaban viviendo la historia de amor de Can y Sanem. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo era tan autocopyrightico que era imposible no creer que había algo muy ese entre ellos. Y por supuesto los fans se encargaron de alimentar esa creencia. Cada entrevista, cada fotografía, cada video que encontraban en las redes sociales era analizado al milímetro en busca de alguna seu más menos alguna pista que confirmara sus sospechas. Crearon comunidades online, compartieron teorías, hicieron montajes y videos fan. El fandom de Erkenci-Kwai era imparable. Pero como decíamos antes, la vida real no siempre es como la imaginamos. Y por mucho que nos guste una pareja en la pantalla, eso no significa que tengan que estar juntos en la vida real. Can y Demet siempre han insistido en que su relación superíndice 3n era puramente profesional y de amistad. Y aunque muchos fans se nieguen a creerlo, es posible que esa sea la verdad. Kizu vs su química era tan fuerte precisamente porque eran buenos amigos y se sentuanceu superíndice 3 modos trabajando juntos. Kizu se supieron separar muy bien su vida personal de su vida profesional y no permitieron que sus sentimientos interfirieran en su trabajo. O Kizu S simplemente no estaban destinados a estar juntos. Lo que es cierto es que la presión superíndice 3n de los fans y de los medios de comunicación superíndice 3n pudo haber jugado un papel importante en su decisión superíndice 3n de no iniciar una relación superíndice 3n. Imaginen lo difícil que debe ser estar constantemente en el punto de mira, con todo el mundo opinando sobre tu vida personal y esperando que te comportes de una determinada manera. Es una situación superíndice 3n muy estresante que puede acabar arruinando cualquier relación superíndice 3n. Además de ese, Tocan como Demet son personas muy ambiciosas y centradas en su carrera. Kizu se sintieron que una relación superíndice 3n en ese momento podría haber distraído su atención superíndice 3n y haber afectado a sus proyectos profesionales. O Kizu simplemente tenían diferentes prioridades en la vida. En cualquier caso, creo que debemos respetar su decisión superíndice 3n y dejar de especular sobre su vida personal. Can y Demet son dos personas adultas que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida como les plazca. Y por mucho que nos guste su pareja en la pantalla, no tenemos derecho a exigirles que es tu copyright n juntos en la vida real. Ahora bien, volviendo a la frase Demet menseu más menos su condiéresis superíndice 3 el amor, creo que es importante destacar que el amor tiene muchas formas y manifestaciones. No solo existe el amor romántico, también copyright n existe el amor fraternal, el amor filial, el amor platu superíndice 3 nico, el amor a la naturaleza, el amor al arte. Y todos ellos son igualmente importantes y valiosos. Kizu Can se refirió a un tipo de amor diferente cuando dijo que Demet le enseu más menos su condiéresis superíndice 3 el amor. Kizu se refirió al amor a la profesión superíndice 3n, al amor al trabajo en equipo, al amor a la energía positiva, al amor a la amistad. Kizu Demet le enseu más menos su condiéresis superíndice 3 a ser una mejor persona y a disfrutar mood ese de la vida. Y si ese es el caso, creo que es algo muy bonito y digno de admiración superíndice 3n. Porque al final, lo mood ese importante en la vida es rodearnos de personas que nos hagan sentir bien, que nos inspiren y que nos ayuden a crecer. Y si Can y Demet encontraron eso el uno en el otro, aunque no fuera amor romántico, creo que es algo que vale la pena celebrar.
Además, hay que tener en cuenta que la experiencia de trabajar juntos en Erkenci Kwai debió superíndice 3 de ser muy intensa para ambos. Pasaron muchas horas juntos, compartieron momentos de alegría, de estru copyright S, de pasiu superíndice 3N. Y todo eso inevitablemente crea un vínculo muy fuerte entre las personas. Es como cuando vas de viaje con un grupo de amigos. Al principio puede que no los conozcas muy bien, pero al final del viaje te sientes como si fueran tu familia. Porque has compartido experiencias inolvidables con ellos y has creado recuerdos que duraron toda la vida. Pues algo parecido debió superíndice 3 de ocurrir entre Can y Demet. Trabajaron juntos durante mucho tiempo, se apoyaron mutuamente y crearon algo mágico que quedó superíndice 3 grabado en la memoria de millones de personas en todo el mundo. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Así que dejemos de lado las especulaciones y los rumores y celebremos el talento y la química de Can Yaman y Demet Özdemir. Y si alguna vez vuelven a trabajar juntos, será una alegría para todos sus fans. Mientras tanto, disfrutemos de sus proyectos individuales y sigamos apoyando su carrera. Se lo merecen. Y recuerden, mi gente hermosa, el amor tiene muchas formas y manifestaciones. Y no siempre es como lo imaginamos. Pero siempre es algo valioso y digno de celebrar. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. Los leo.